con este setup eléctrico así, que lo que busca sinceramente es disimular un poco los defectos de la pieza en la que estoy ahora compartiendo con ustedes esta enseñanza del día de hoy. Bueno, iniciamos esta segunda parte de los grupos de oración, en donde hoy vamos a hablar del desarrollo de la oración. Y me voy riendo porque es real, o sea, estoy en este entorno muy raro para mí, en donde tengo acá una flecha como que me está pegando en la cabeza. Pero bueno, era un poco buscar algo como para desconcentrar del desorden que tengo aquí. Para meternos de lleno, he traído un documento que forma parte de la Renovación Carismática Católica de España, el cual habla sobre el desarrollo de la oración. Yo lo que voy a ir haciendo es leerlo y lo vamos a ir analizando juntos. Lo vamos a tratar de discernir, ampliar en los casos que haga falta, y si no pide el documento ampliar, no lo ampliamos. Pero un poco es que podamos conocer entre todos cómo debiera de ser el desarrollo de la oración en un grupo de oración de la Renovación Carismática. Lo primero que va a hablar y va a tocar el documento es la acogida. Esto que nosotros hemos ya dedicado un programa exclusivo y que para muchos era algo que no tenía sentido. Bueno, ven que ya este documento lo toca y voy a leer lo que dice. Dice, es habitual, yo incorporo, debiera de ser habitual, en nuestras reuniones un cálido recibimiento, del cual se encargan normalmente unos hermanos que son los que constituyen el ministerio de acogida. En la acogida se dan los saludos, después los cantos que nos van llevando poco a poco a la oración. Bueno, vemos dos cosas. Primero, la acogida como ministerio, como apostolado, donde hay personas que se encargan de esto, ¿no? Es decir, estar ahí a la espera como el Padre misericordioso que salía afuera y miraba hacia el horizonte si su hijo venía. Bueno, estas personas que hacen de ese papel, cumplen esa función, es decir, cada hermano que va llegando, viene el gesto, el abrazo, el saludo, ¿no? El recibimiento. Y que es un carisma propio que se da en las comunidades y que se puede llamar ministerio, sí. Sí, hay personas que pueden estar formando parte de ese ministerio. La pregunta es, ¿tenemos en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades carismáticas, este ministerio? ¿Lo hemos desarrollado? ¿Lo hemos implementado? Bueno, da pie ya este inicio de hoy, en este seminario de crecimiento, para pensar y replantear este tema. Después habla de que una vez que están esos saludos, se dan los cantos. O sea que hay otro apostolado, otro ministerio, conocido por todos dentro de la renovación, que es el de música, donde hay hermanos que tienen ese carisma de poder, a través del canto, de la música, empezar a meter, llevar el alma, disponer el alma de las personas para elevar después la oración a Dios. Una vez que ha pasado ese momento de la acogida, de los cantos y demás, ahí se da lo que es el inicio de la oración. Y voy a leer, dice, la oración propiamente dicha empieza cuando el hermano que la dirige, o sea que hay alguien que dirige la oración, esto habla del orden, de una estructura, de un orden, porque sabemos que Dios es un Dios de orden. Esta estructura, hay un hermano que la dirige, este hermano invita a los asistentes, que serían todos los que forman parte del grupo de oración, a ponerse en presencia de Dios y se invoca la asistencia del Espíritu Santo porque, como dice la Escritura, nosotros no sabemos orar como conviene y el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Así empieza la oración. Ahí, dice el documento, viene la alabanza, que es, diría yo, es esa como característica fundamental de la oración en los grupos renovados, la alabanza. Voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la alabanza. Lo puedes encontrar en numeral 2639. Dice, la oración es la elevación
del espíritu con minúscula, mi espíritu, hacia Dios. Y la oración de alabanza es decirle a Dios que es nuestro Salvador. Integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Por otra parte, alabar a Dios, su ser, sus hechos y acciones es reconocernos implícitamente a nosotros mismos y valorarnos porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Bueno, esto que dice daría para hablar 5 horas. 5 horas. A ver, la oración es la elevación del espíritu, mi espíritu, hacia Dios. Es conectarme, es fundirme en su amor, es ponerme en su presencia. Es poder, como cuando antes teníamos esas radios FM o AM que estábamos girando el dial para poder sintonizar esa frecuencia. Bueno, es como sintonizar esa frecuencia en donde podemos estar en la misma frecuencia con Dios. Y a su vez, en esta oración de alabanza, dice el catecismo de la Iglesia Católica, es decirle a Dios que es nuestro Salvador. O sea, es caer en la cuenta, es reconocer que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Esa es la oración concretamente de la alabanza, en donde dice el catecismo, su fuente y su término es el Padre. O sea, toda esa oración de la cual vamos a hablar ahora, el fuente y el término es Dios Padre. Porque de Él proceden todas las cosas. Inclusive nosotros, nuestra oración. Por eso lo vamos a alabar, alabamos su ser, sus hechos, sus acciones. Y ahí nos reconocemos hijos de este Padre. Hijos en el Hijo con mayúscula, que es Jesucristo. Pero nos reconocemos hijos, creados a su imagen y semejanza. Es maravillosa la oración de alabanza. Dice, sigo leyendo, Palabra de Dios y Catecismo de la Iglesia. Efesios 5:19, Colosenses 3:16 dice esto: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2641, dice, como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los Salmos cantando en él el misterio de Cristo. Por eso, la alabanza debe ser comunitaria. Todos unidos en la armonía, en el orden, en la sencillez que nos da el Espíritu Santo. Y debe ser, lógicamente, espontánea, pero a la vez sincera. O sea, manifestando los sentimientos que Él nos inspira. Y ahí se da la sanación y ahí se da la liberación. Es esta, si se quiere, especie de alegría compartida entre todos que se expresa en nuestras palabras. Gloria, aleluya, santo, bendito seas, alabado, adorado, poder, honor, gloria, majestad, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres la roca firme, tú eres el nombre sobre todo nombre. O sea, eso que surge espontáneamente desde la sinceridad y la sencillez, ¿no? Y que a su vez se debe manifestar con todo nuestro ser. O sea, la persona levanta las manos, como Moisés levantó las manos, mueve el cuerpo, y todo esto se da desde lo más profundo del corazón y nos va llenando de gozo y de alegría, un gozo y una alegría que muchas veces en la oración de alabanza hasta se da el don de lágrimas, en donde la persona está llorando de felicidad por estar en la presencia de su Dios, en la presencia de su Señor. Es maravilloso, es maravilloso. Sigo adelante porque si no es como que esto va a durar demasiado. Por otro lado, la alabanza a su vez se puede apoyar en la palabra de Dios. Está al alcance de todos. Es un precioso recurso que podemos usar, del que nos podemos valer. No solo para
dar inicio, por ejemplo, a la oración de la alabanza, sino también para poder profundizarla, para crecer en ella y a su vez para meditarla como María. Sí, como María. En la medida que ustedes pueden pensar, ¿no? Esa oración, la del Magnificat, cómo María alaba a Dios, lo alaba profundamente, reconoce quién es Dios, lo reconoce, lo alaba en ese Magnificat, en donde se vale de la palabra de Dios, de los salmos, usa esos recursos y genera una oración de alabanza espléndida, genial. Y eso es porque ella dejó, y nosotros debemos de hacer lo mismo, en la medida que podemos, dejamos penetrar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y ese yo, mi yo, se va transformando en la imagen de Jesús. Va creando como una profunda conversión que va abarcando toda la vida. Sigo adelante y voy a leer. Dice, las canciones varían de acuerdo con el tema de la oración. Pueden ser largas o cortas, efusivas o de meditación, adaptándose al momento y deben ser guiadas por el Espíritu Santo, hasta llevarnos a la adoración. Fíjense que hay otro momento, ¿no? El de la adoración. A sentirnos realmente en la presencia del Señor y desear solo reposar en sus brazos, contemplarlo y escucharlo. Bueno, fíjense, estamos alabando, sí, pero, a ver, esa oración de alabanza que inició en la acogida, con estos cantos, con la efusión, el pedido de la presencia del Espíritu Santo, viene la oración de la alabanza, que puede ser espontánea a través de la palabra de Dios y demás, debe, desembocar, si se quiere, en la adoración, en poder adorar a Dios sabiendo por fe que Él está ahí, presente en medio de nosotros. Eso es importante, ¿no? Dice, en los momentos de alabanza también incluimos la acción de gracias. Agradecemos el don de la fe, la llegada del reino, la muerte y la resurrección de Jesús. Damos gracias por la salud, por la enfermedad, y lo hacemos en el gozo y en la tristeza y en las tribulaciones. La acción de gracias brota del corazón y experimenta el amor de Dios. Bueno, esto que dice también es real. Recuerdo cuando Jesús le remarca, ¿no?, a uno de los leprosos. Dice la palabra que se habían presentado ante él 10 leprosos y estos leprosos le pedían al Señor que los cure. Y él les dice, bueno, vayan a presentarse al sacerdote y bueno, y quedarán purificados. Básicamente lo pongo en un castellano que entendamos todos. Y dice el Evangelio que solo uno de los 10 volvió a dar gracias. Esta acción de gracias, este reconocer en todo lo que pasa en mi vida. Porque hoy me fue bien, reconozco a Dios. Sí, pero hoy me puede haber ido mal. Hoy puedo estar triste. Hoy puedo haber tenido, me puede haber informado o dado una noticia terrible, ¿no? Porque, no sé, una enfermedad que no esperaba. Y me fui a hacer un examen de rutina y me informan que tengo una enfermedad terminal. Poder reconocer en esa cruz, que puede ser una cruz compleja, momentánea, o que va a ser la cruz que va a desencadenar mi arribo a la presencia del Señor, pero en donde en el medio de todo eso yo poder también agradecer al Señor por permitirlo. No, porque el Señor me mandó esta enfermedad. No, el Señor no la manda, el Señor la permite. Esa enfermedad a mí me puede hacer crecer, reconociéndolo a Él como Señor, uniéndome a esos sufrimientos, como dice San Pablo, que le faltan a la cruz de Cristo. No porque la cruz de Cristo haya sido imperfecta y le faltara algo mío. No, pero yo puedo unir a esos sufrimientos de Jesús en la cruz, unirme con Él, siendo, si se quiere, también esto es palabra de Dios, ¿no? Cuando San Pablo dice, ofrézcanse ustedes como una ofrenda viva. A través de esto también en la acción de gracias podemos hacerlo. Avanzo porque
falta muchísimo. Dice, ahora viene el silencio. El silencio también forma parte de la oración. ¿Pero cómo? Sí, venimos alabando, llegamos al momento de la adoración, al momento de la acción de gracias, y hay un momento de silencio. Dice, como se decía en el apartado anterior, la alabanza nos lleva al silencio, nos lleva a estar en presencia del Señor con reverencia y recogimiento. Reverencia y recogimiento. Nos lleva a contemplarlo, pero también a escucharlo. Ya te he dicho, alabado, adorado, ya te he dado gracias, te he reconocido como mi Señor. Ahora quiero escucharte. Dice este apartado, dice, no podemos nunca confundir la alegría de la alabanza con el jaleo. La auténtica alabanza nos ha de llevar siempre a la escucha del Señor. Nosotros le hablamos y cantamos, pero lo verdaderamente importante es que vayamos a oír su voz. Qué interesante, ¿no? Esto que me pregunto, ¿pasa en nuestras comunidades? ¿Pasa en nuestros grupos de oración? Bueno, a ver, si no pasa, estamos acá para aprender y para incorporarlo. Me voy a meter ahora en esto que es oír su voz. Vamos a hablar de la palabra del Señor y de la lectura de la palabra. Quiero que nos metamos ahí. La palabra del Señor es esa que oímos fundamentalmente de dos maneras. Presta atención. Una, al proclamar, por ejemplo, una lectura de la Sagrada Escritura, y la otra es cuando hay una profecía, palabra de profecía. Son estas dos maneras, estas dos formas. Con respecto a la lectura de la palabra, voy a escuchar la lectura de la Sagrada Escritura, se supone que alguien la va a proclamar. Bueno, ahí viene la lectura de la palabra, que es proclamación. Hay grupos, dice este apartado, que piden en fe la palabra al Señor. Si la oración es hablar con el Señor, seguro que Él tiene algo que decirnos hoy para el grupo. Es un don que da el Señor a algunas personas, el saber elegir la palabra apropiada. Puede llevarse, dice, una lectura preparada que hayan discernido los servidores, que puede llegar a ser buena para el grupo ese día, o también una de la cual se sacará la enseñanza. Lo importante, dice, es no marchar a casa sin haber oído la palabra de Dios. Fíjense, ¿no? Muchas veces venimos, sí, oramos, rezamos, ¿verdad? Y no escuchamos la palabra de Dios. No, lo importante es no volver a casa sin haber oído la palabra de Dios. Después de oír e interiorizar la palabra, lo normal es que respondamos al Señor. La oración basada en la palabra es una plegaria que el Señor siempre escucha. Después de oír e interiorizar la palabra, lo normal es que nosotros respondamos al Señor. Ahora viene la otra parte. Te decía que se puede oír esa palabra del Señor de dos maneras. Una a través de la proclamación, la lectura de la palabra, y otra a través de la palabra de profecía, que es otra cosa. Voy a leer lo que dice literal este documento. Dice, en esta actitud llega el mensaje de Dios a la asamblea. Es el don de la profecía. El Señor desde dentro te invita a decir algo y tú no debes callar, mejor dice, y tú no debes acallar esa fuerza. Para reflexionar a menudo llegan otras que complementan la primera. Se recomienda escribirlas para ser discernidas en la reunión de servidores. Fíjense, ¿no? Nos está enseñando este documento a aquellos que puedan llegar a tener ese don. Es decir, esto llega como una fuerza. Es como algo que viene desde dentro que me invita a decir algo. Dice, y tú no debes acallar esa fuerza. Si bien nosotros hemos hablado, hemos dedicado prácticamente un programa entero al don de la profecía, lo pueden buscar en los programas pasados de esto de Seminario de Crecimiento, voy a tratar de abordarlo tal cual está acá. Dice, una vez que llega esa primera palabra, esa fuerza y demás que uno no debe acallar, dice, normalmente llegan otras palabras posteriores. O sea, es como que doy un mensaje, doy algo que dice el Señor,
y atrás el Señor es como que va dando otras palabras que complementan esas primeras palabras. Dice, como recomendación, se recomienda escribirla para ser discernidas en la reunión de servidores. O sea, tiene que haber un discernimiento también de este don. Sigo leyendo. La profecía, como los demás carismas, debe siempre ser usada con orden. El desorden confunde, el desorden desalienta, el desorden escandaliza. Da una falsa imagen de la renovación carismática católica. Como dijo San Pablo en su carta a los Corintios, y esto es verdad, lo van a buscar, capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, al final, dice, el desorden no construye, sino que destruye. Dios es Dios de orden. Dios de orden. Se puede guardar silencio después de la profecía, así como después de escuchar la palabra de Dios y después de la enseñanza. ¿Para qué? Para interiorizarla, discernirla y asumirla. Bueno, y dirán ustedes, bueno, ya está, me voy a casa, ya estoy mirando el reloj, porque, a ver, acogida, los cantos, empezamos a rezar, vino la alabanza, llegó la adoración, llegó el silencio, después del silencio vino esta cuestión de que tuvimos que leer la palabra de Dios, tuvimos que escuchar la profecía que dio un hermano, y ya está, nos vamos. No, ahora viene la enseñanza. ¿Cómo? Sí, la enseñanza. Y no termina solo ahí, pará, porque falta más. La enseñanza, que es una enseñanza que debe ser breve, 10 a 20 minutos, la cual, para que se entienda, no es un discurso ni tampoco es un debate de ideas. O sea, aquella persona que va a realizar la enseñanza necesita tener el carisma. Esto tiene que quedar claro. No porque yo soy el coordinador del grupo, porque soy el asistente del coordinador, voy a ejercer esa tarea si no estoy formado o no tengo el carisma de la enseñanza. Se necesita tener el carisma de la enseñanza. Para eso hace falta, lógicamente, una fe viva y una formación doctrinal. Esa persona que dice que vaya a impartir la enseñanza debe prepararse en oración, documentarse, leer y no confiar en que Dios hará todo eso. Llego ahí y voy a ver de qué hablo. No, porque eso es iluminismo. No podemos caer en esa herejía. Hoy vamos a hablar sobre no sé, tal tema, bueno, me preparo, me predispongo, rezo, le pido al Espíritu Santo y voy armando una enseñanza, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, 10 minutos. Y ahí viene la enseñanza que doy y la doy con docilidad a la acción del Espíritu Santo. Y hacer lo que nos dice San Pablo. Examínenlo todo y quédense con lo mejor. Esto forma parte de la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19 al 21. Bueno, Franco, ya está. Nos vamos. No. Ahora viene, después de la enseñanza, los testimonios. Sí, porque en la oración pasa de todo, ¿no? En mi corazón. Estoy en la presencia del Señor. Estamos todos en la presencia del Señor. Le dimos gracias. Dimos y recibimos y hablamos, pero a la vez nos habló, escuchamos y surgen los testimonios. Por eso ahí relatamos alguna experiencia vital o algún favor recibido, buscando siempre ¿qué cosa, Franco? La gloria de Dios. No elevarme yo, no mostrarme como, no porque Dios me habló a mí, Dios me tocó a mí, Dios me dijo, no. Un auténtico testimonio debe referirse a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para estimular la fe de los hermanos y para edificar a la comunidad. Esto del bien común y la edificación de la comunidad venimos hablando en todos los programas de este Seminario de Crecimiento en el Espíritu y lo decimos y lo repetimos. Sé que los he cansado, pero es la realidad. O sea, el objetivo es la edificación de la comunidad. Un buen testimonio debe tener las siguientes características. Primero, ser real.
No puedo estar yo inventando cosas que no son reales. Ser real. Segundo, ser breve. Tercero, ser cristocéntrico. O sea, a ver, no soy yo el centro. El centro tiene que ser Él. Tiene que ser cristocéntrico. ¿Para qué? Para que los demás alaben y glorifiquen al Señor, no a mí. No tiene sentido si yo voy a hablar o voy a dar un testimonio que sí, que es mi testimonio, pero en donde el centro es Jesús, no yo. Quien hizo la obra, quien transformó mi vida, quien cambió mi corazón, quien me exhortó, quien me habló, quien me... es Jesús, no yo. Ahora, también hay algo importante. Esto sería bueno que el testimonio, antes de ser contado, bueno, sea escuchado previamente por un servidor o por alguna persona madura en la fe para que lo pueda discernir. Porque se dan estos casos, la iglesia nos enseña esto, ¿no? Se dan estos casos de personas que necesitan protagonismo, personas que necesitan, hacerse ver, o personas que a través de esto buscan algo, ¿no? Entonces, está bueno el discernimiento de alguien que pueda tener una fe madura y pueda discernirlo. Bueno, Franco, ya está. No me jodas más, o sea, terminó acá. A ver, enseñanza, me hablaste de testimonio, nos vamos. No, ahí vienen los avisos, los cuales también son avisos, tienen que ser cortitos, claros, concretos. Ahora, me vas a preguntar vos, ¿pero y qué avisos van a darse en el grupo? Y bueno, siempre hay actividades. Siempre se están organizando cuestiones en la parroquia, ¿no? Que nos tenemos que organizar para el próximo retiro, para la próxima misa, para el próximo encuentro. Hay una actividad regional o una actividad parroquial local, alguna comunicación a nivel diocesano, alguna comunicación a nivel nacional, etcétera, etcétera. Esos avisos se dan en ese momento. Pero repito, cortitos, concisos y claritos. Después de eso vienen las peticiones. Las peticiones, que muchas veces están metidas en el medio de la alabanza, a veces se hacen unos revueltos, unas ensaladas, porque cuando uno está, el desorden del que hablamos antes, cuando uno está alabando, hay otro que está dando gracia o estamos en medio de la alabanza y hay gente que está pidiendo. Bueno, no, el orden. Viene el momento de las peticiones y el Padre Nuestro. Juan 16, 23 al 24 dice: al Señor le agrada que le pidamos y que reconozcamos su bondad. Acá voy a leer, dice: las peticiones se harán cuando estemos todos cogidos de la mano, o sea, tomados de la mano. Recuerden que este es un artículo español, tiene términos españoles. Deberán ser concretas, no excesivamente largas, y que no sean repetición de otras. Ejemplo, yo pido, Señor, te pido por las almas del purgatorio. Hay 3 peticiones más y aparece otro, te pido por las almas del purgatorio. No, ya está, lo pidió Franco y lo pidió en nombre de todos. Franco pidió por las almas del purgatorio. Listo, se terminó. No hace falta volver a repetirlo. Al final se puede decir: y te pedimos por todo lo que cada uno de nosotros llevamos en el corazón. Es una manera de decir, bueno, Señor, tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones, necesidades, problemas, enfermedades, angustias, tristezas, alegrías, desánimos, todo eso lo ponemos aquí. ¿Y por qué lo pedimos? ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué lo presentamos? Porque Lucas 11:9 Jesús prometió: al que pide se le dará, al que busca hallará, al que llama se le abrirá. Este documento recomienda que después de la petición se rece al unísono un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.
y ahí el grupo se desee mutuamente la paz. ¿Para qué? Para que el Señor nos escuche. Lógicamente, dice, tenemos que estar reconciliados con Dios, con nosotros mismos, pero también con los hermanos. Ahí viene qué cosa, la despedida. Los servidores despiden amablemente a los hermanos, se puede entonar un canto final a María y cada cual a casa. Bueno, ese fue el desarrollo de la oración. Llevamos 30 minutos. Me voy a tomar, si me permiten ustedes, unos minutitos más para leer lo que este documento tiene, que dice algunas recomendaciones prácticas. Y las voy a leer tal cual. Dice, primero, vivir el grupo con sencillez, como los primeros cristianos que se reunían, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 42 al 47. Dice, se pregunta el documento, ¿y si existen personas que tienen dificultad para orar y participar en nuestras reuniones? Dice, hay un teólogo inglés que da el siguiente consejo, dice, ora como puedes y no como no puedes. Con otras palabras, dice, no hay que buscar el imitar a los demás, ni orar, ni cantar en voz alta solamente porque los demás lo hacen. Tenemos que ser nosotros mismos. Dice, nos puede ayudar el cerrar los ojos sin fijar la atención en los demás, si entran o salen, si ponen tal o cual cara, que nos sintamos libres con la libertad de los hijos de Dios. Se trata de que en esta oración nosotros podamos convertirnos en niños, con esa sencillez y esa inocencia, si se quiere, de los niños. No tener vergüenza, ni respetos humanos, si se quiere, viéndolo desde la dimensión de un pequeñito, ¿no? Dejarnos llevar por Él, poner la mirada solo en el Espíritu Santo de Dios que nos quiere llevar hacia Dios. Y Él hará su trabajo, nos inspirará las palabras, los movimientos. En nuestras intervenciones dice tener en cuenta el sentido de la oportunidad. Para esto hay que saber escuchar. Por ejemplo, si estamos en la alabanza, no introduzcas peticiones o testimonios, lo que te decían antes. ¿Por qué? Rompen el ritmo de la oración. El orden. Estamos alabando, se alaba. Estamos adorando, se adora. Estamos haciendo silencio de adoración, se hace silencio de adoración. Estamos pidiendo, se pide. Estamos dando gracias. En el paso anterior estamos dando gracias. Dice, no es preciso preparar la oración, sino estar preparados para rezar. No se da la improvisación, no se sigue un plan preestablecido. Sin embargo, hay un hilo conductor que enlaza desde el principio hasta el final. Cantos, alabanzas, acción de gracias, intervenciones, lecturas, según una cierta temática, que al terminar podamos responder a la pregunta, ¿por dónde fue hoy la oración? Y termina diciendo, gloria a Dios. Bueno, esto que acabo de compartir, repito, es un material propio de la Renovación Carismática Católica de España, un material en formación, que me parecía interesante, ¿no? Poder compartirlo con ustedes. En fin, llegamos hasta aquí en este desarrollo de la oración, en donde el objetivo era que puedas conocer la estructura. Si bien recién decía, y lo escuchábamos, ¿no? Cuando al final decía, lo voy a leer nuevamente para que quede claro, dice, no hay que preparar la oración, tampoco hay una improvisación, no se sigue un plan preestablecido. Pero Franco, ¿qué me estás diciendo? No hay que prepararla, no se improvisa, no se da un plan preestablecido. No, hay un hilo conductor, o sea, sabemos que hay un hilo conductor, que el formato, empezamos, llegamos, nos saludamos, cantamos para ir preparando el corazón, empezamos a alabar al Señor, esa alabanza, ese reconocimiento de Dios, ese elevar el alma hacia Dios, reconocerlo al Padre como Señor de todo, Creador que me ha hecho imagen y semejanza, me va a llevar a una adoración profunda, en un silencio profundo de reconocerlo por lo que es. Ahora esa adoración va a decantar en esto, lo otro. O sea, hay un hilo conductor. Ese hilo conductor es
como quien se sube a un bote y se larga en la correntada de un río y va transitando por ese río. Ahora, ese bote puede que en un momento esté tocando la orilla de este lado, en otro momento esté tocando la orilla de otro lado, en otro momento esté navegando en el medio del río y vaya transitando, ¿no?, por esa corriente de amor, en este caso del Espíritu Santo de Dios. Espero que te haya sido de utilidad. No me voy a extender más, 35 minutos me debo a esa puntualidad. Y bueno, como digo siempre, espero que lo puedas compartir, que me puedas ayudar a dar a conocer este mensaje. Te pido perdón por este espacio que he puesto aquí, pero un poco empezar a dar un marco, si se quiere, a este espacio nuevo en el que estoy. Estaba en otra sala de la casa, tuve que venirme aquí a esta habitación que es más pequeñita y bueno, no está preparada todavía como para llevar adelante este tipo de contenidos, así que le he dado este aspecto medio, si se quiere, juvenil y tenebroso a la vez. Así que bueno, compartilo, ponele me gusta si te gusta, y si no, en los comentarios decime qué te gustaría que tratemos o qué habría que cambiar, y con mucho gusto te estaré escuchando y tratando de hacerte caso si eso es necesario. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana con más de esto que es crecimiento en el Espíritu. Chao.